Esta es una cinemática del juego Dead Island, a la cual he visto varias veces y probablemente vaya a ver varias más. Este juego me chupa un huevo. Nunca lo jugué y no pretendo jugarlo en el futuro cercano. Sin embargo, de vez en cuando me encuentro volviendo a esta cinemática porque es una de las humanizaciones del zombie más efectivas y eficientes que he visto. A través de una pista musical bien posicionada, mediante el simple pero astuto uso de la cámara en reversa, esta cinemática logra ponernos en contacto con la tragedia del zombie. El hecho de que se trata de personas gravemente enfermas, ineptas para la socialización, pero personas. Pero ¿por qué tratar a la humanización de una criatura rabiosa como algo encomiable? ¿No es más fácil decir, oh well, zombies gonna y volarles la cabeza? Por supuesto, pero si solamente nos centramos en esta versión simplificada de muerto vivo, el concepto también se agota rápidamente y se vuelve repetitivo, que es lo que pasa con muchas películas de género. O capaz que tenía ganas de justificar con filosofía barata el hecho de que me gusta esta cinemática, pero no nos va a distraer la semántica. Mándale musiquita. ¿Qué es un zombie? De buenas a primeras parece una pregunta banal. ¿Un zombie? El muerto vivo que come cerebro. ¿Por qué hablo así? Si nos ponemos a ahondar, la definición se pone un poco más cargada. A través del cine, la literatura y demás, este concepto atravesó una paulatina diversificación y al día de hoy, si te dicen que una película es de zombies, no te están diciendo realmente mucho. ¿Son zombies que salen de sus tumbas o zombies que se contagian de una especie de virus? ¿Son lentos o rápidos? ¿Hay distintos tipos y van mutando como en Resident Evil o The Last of Us? ¿O son todos solamente personas que quieren comer a otras personas? Todas estas preguntas indican que se trata de un concepto con muchos significados, un término polisémico. Pero más allá de toda esta variedad, el hecho de que nos puedan decir es una de zombies indica que hay algo que es característico de esta clase de narrativa. Históricamente los zombies son una idea importada a occidente del vudú haitiano, donde el muerto vivo era concebido como una persona reanimada bajo el control de un hechicero. White Zombie, el zombie blanco, la primera película del género, data de 1932 y es bastante fiel al concepto original, además de ser una pieza excelente para hablar sobre colonialismo, pero le voy a dedicar otro video. Más temprano que tarde, la parte en la que los zombies están bajo el control de un villano chamanesco se volvió menos esencial. Sin ir más lejos, George Romero abandonó esta premisa ya en 1968 con La Noche de los Muertos Vivientes. En este caso, los muertos vivos son cadáveres que emergen directamente de sus tumbas y abordan a los vivos sin prisa pero sin pausa. Durante décadas, el paradigma romeriano, esta representación del zombie lento fue la norma y bajo su hipotenusa, bajo su seno, chiste matemático, obtuvimos películas excelentes y muy bizarras: The Return of the Living Dead, Nightmare City, Zombie 2 y una en la que la historia involucra a un tipito con complejo de Electra que se quiere coger y eventualmente comer a su mamá, que no puedo encontrar, pero si alguien recuerda cómo se llama, por favor déjenlo en los comentarios, pagaré lo que sea. Volviendo al video, con el correr del tiempo la cultura popular fue abandonando también estos lentos caníbales que salen de sus tumbas y se fue volviendo más común utilizar excusas del tipo virulento o pandémico, a la par que se popularizaron los zombies rápidos, más parecidos a personas rabiosas con una sobredosis de adrenalina constante que a cadáveres reanimados. Y dicho sea de paso, sí, sé que los de 28 días después son infectados y no zombies, pero me chupa un huevo. Hoy día los muertos lentos parecen obsoletos y anticuados, y creo que hay algo muy interesante en esta actualización. En películas como La Noche de los Muertos Vivientes, el zombie tiene dos características remarcables. Primero, la anonimidad, siendo que se trata originalmente de un cuerpo muerto que revive en lugar de una persona viva que remuere. El zombie arranca su travesía con un halo de impersonalidad. Las lágrimas para esos muertos ya fueron presumiblemente lloradas tiempo atrás y el zombie está presto para convertirse en parte de una multitud sin nombre. Una de las primeras líneas de Johnny acerca de su difunto padre en la película de Romero lo deja bien claro. Look at this thing. We still remember. I don't. You know, I don't even remember what the man looks like. Johnny, it takes you 5 minutes. Yeah. En segundo lugar, el zombie clásico es lento, torpe y generalmente predecible. Individualmente, uno de estos cadáveres ambulantes representa una amenaza más bien modesta para una persona adulta en el uso de sus facultades. Sin embargo, en estos largometrajes los zombies tienen una fuerte ventaja numérica y generalmente ganan por mayoría. En cambio, el zombie contemporáneo, atlético y enérgico, mantiene cierto grado de autonomía y funciona como amenaza independientemente de la multitud.
En películas como la remake del Amanecer de los Muertos, los zombies no son solamente una masa lenta y homogénea que se le va encimando despaciosamente a los vivos. Si bien siguen siendo bastante monotemáticos en el sentido de que son cuerpos reanimados que buscan morder gente, retienen cierta particularidad. Son proactivos e impredecibles e incluso por momentos parecen bastante imaginativos a la hora de resolver sus limitaciones para seguir adelante. Y no solamente está el hecho de que reserven cierta autonomía, sino que su origen es radicalmente distinto. Los zombies tradicionales emergían de sus tumbas, pero las producciones actuales rara vez nos presentan con este escenario, sino que se centran en personas, sujetos contemporáneos devenidos zombies. Esto no solamente le da un valor distinto a la metáfora en términos de dónde viene la amenaza y si es una amenaza externa al contexto cultural contemporáneo o interna, sino que también nos acerca a la tragedia del zombie. Estas condiciones hacen mucho más visible el aspecto emotivo de la situación, pero como toda ficción, el zombie actúa también como un espejo distorsionado que nos permite ver aspectos de nuestra realidad en relieve. ¿Acaso lo más especial de estos zombies es que suelen retener una parte de su humanidad? Más que simples cuerpos reanimados, estos zombies son seres humanos atrapados en una condición desafortunada. Cuando el muerto vivo es solamente eso, un muerto que revivió y salió de su tumba, la solución obvia es devolverlo a su estado inicial, o sea, matarlo de nuevo. Ese es el status quo que los zombies rompen. Pero cuando el muerto vivo es una persona infectada, la distinción ya no es tan clara y se nos enfrenta al problema fundamental del humanismo, que significa ser humano. Si tuviéramos la capacidad de quitarle a una persona cualquiera atributos como la habilidad de utilizar el lenguaje o la capacidad de sentir empatía o reconocer al otro, ¿cuántos de estos atributos deberíamos quitarle para que deje de ser una persona? Las películas de zombies siempre plantean implícitamente un parafraseo de esta pregunta, a saber, ¿cuántas señales tiene que dar un individuo para que se vuelva aceptable volarle la cabeza con una escopeta? Rara vez este conflicto se trata con el tacto que amerita. Usualmente se nos dan signos claros de que los zombies son una amenaza con la que no se puede razonar y sobre la cual pararse a meditar puede, más probable que no, significar una muerte horrible. Hay películas que construyen esta noción mejor que otras. En 28 días después, por ejemplo, el primer encuentro con un zombie es caótico y confuso. Cuando se le viene encima, Jim le da un golpe al infectado, pero de inmediato opta por pedirle perdón e intenta calmar la situación. Y eventualmente simplemente se va a la mierda, evitando por completo la confrontación. Por más que nosotros como espectadores sepamos de qué va la cuestión, en un contexto realista es más bien improbable que las personas capten de una de las reglas del juego y empiecen a volar cabezas indiferentemente, o que aprendan a usar armas con una puntería de la puta madre, ¿no? Si bien el caos de un apocalipsis zombie es tal que desestabiliza las bases mismas de la sociedad y pone un sálvese quien pueda sobre la mesa, sigue siendo generalmente tosca la forma en que muchas de estas películas transicionan de los primeros encuentros al establecimiento ubicuo de un protocolo homicida. Como sea, esto no es una crítica negativa hacia las películas de zombies, no hay nada de malo en que un autor utilice sabiduría de sus espectadores para omitir exposición innecesaria. Asumir las convenciones del género es totalmente válido y al contrario sería bastante aburrido si cada película de muertos nos obligase a reflexionar sobre las implicancias filosóficas del asunto. Pero ahondar de vez en cuando en estos problemas tampoco haría daño. Además, hay formas sutiles de hacerlo. El ejemplo más claro es el clasiquísimo final de La Noche de los Muertos Vivientes. Después de pasar una velada hermosa en compañía de los zombies, Ben, el único sobreviviente de la casa donde se atrincheraron los personajes de la película, emerge al escuchar disparos. Finalmente parece que la ayuda llegó. Decenas de hombres armados limpian con tranquilidad tramital el campo infestado de zombies. Desafortunadamente para nuestro héroe, lo que parecía su salvación termina siendo su muerte. Con deliciosa ironía, sin molestarse en dar siquiera una voz de alto, le meten despectivamente un tiro entre los ojos. Luego arrastran el cuerpo con ganchos hacia una hoguera donde lo queman junto a los otros zombies. Porque acá está lo importante, a esa altura Ben no es más que eso, otro zombie. La indiferencia despectiva con la que le dan muerte al personaje principal de la película y la tranquilidad con la que un asesinato se entremezcla en la erradicación de los zombies nos hace preguntarnos cuántas otras personas habrán sufrido el mismo destino y a la vez apunta a la posibilidad de equívocos semejantes a menor escala en nuestra sociedad. Cualquiera es susceptible de convertirse en un zombie, no solamente por una mordida, sino también por un malentendido, y esto termina indicando que todos somos zombies en potencia.
Generalmente las películas de género nos ponen en los zapatos de los sobrevivientes, por lo que nuestra perspectiva está fuertemente sesgada en su favor. Pero consideremos la situación del zombie. Se trata de una persona cualquiera que de un momento a otro fue arrastrada por la fuerza a convertirse en un ser socialmente inaceptable, considerado pernicioso por sus padres y a todas luces matable. Y acá no me puedo hacer más el boludo porque tengo que admitir que quiero conectar el tema con algo estrictamente filosófico, así que teneme paciencia. En la antigua Roma existía una categoría especial para ciertas personas llamada el Homo Sacer, que se puede traducir como hombre sagrado. Pese a que parezca tener connotaciones positivas, un Homo Sacer era una persona execrada de la sociedad que se consideraba sagrada en el sentido de que no podía utilizarse para un sacrificio a los dioses y cuya muerte por ende no acarreaba penalidad alguna. O sea que si eras un Homo Sacer, cualquiera podía matarte sin ninguna clase de responsabilidad porque eras simplemente considerado un pedazo de carne, te convertías en un ser matable. Esta categoría es utilizada por el filósofo italiano Giorgio Agamben para analizar la situación del hombre en nuestra sociedad. El proyecto Homo Sacer de Agamben es muy complejo para tratarlo en este video, pero a nuestros propósitos vamos a decir que para este filósofo la vida humana tiene dos dimensiones principales: la corpórea, también llamada zoe, y la política, también llamada bios. La primera representa tu mera carne, tu existencia orgánica. La segunda importa el valor superior, cultural, de tu existencia. Cuando una persona es despojada de su bios, entonces lo único que resta es su carne, por ende matarla no tiene ninguna significación especial en términos espirituales o legales. El zombie funciona como una caricatura del Homo Sacer y como tal nos indica lo importante que es hacernos de una teoría sólida para entender qué es un ser humano y qué no lo es. Y sobre todo, quién tiene la potestad de responder esa pregunta. De lo contrario, es inevitable que se promulguen ideologías que deshumanizan a ciertos subgrupos de nuestra especie. Como hipérbole de ciertos rasgos de nuestra sociedad, el zombie señala un problema de fondo: el hecho de que hay un balance frágil y ambiguo entre el ser humano propiamente dicho y el pedazo de carne, la mera zoe de nuestros pares. No es necesario un apocalipsis zombie para que nuestra sociedad se vea confrontada por la irresolución de este problema. ¿Qué pasa con el embrión que reside en el vientre de una madre? ¿En qué momento adquiere su bios y deja de ser simplemente, como se dice a veces durante el debate sobre el aborto, un conjunto de células? ¿Qué pasa cuando una persona entra en coma? ¿Esa regresión lo convierte en una versión a escala del ser matable? Hay muchos más ejemplos del Homo Sacer en nuestra sociedad y la diferencia no es necesariamente binaria, sino que los estados modernos tienen la capacidad de otorgar y quitar bios a sujetos particulares o subgrupos de la sociedad, que es algo que a Agamben le preocupaba mucho. Por ejemplo, un inmigrante suele tener la opción de hacer ciertos trámites para politizarse y adquirir, al menos parcialmente, el estatus de ciudadano. Entendido así, el poder alegórico del zombie es invaluable para encarnar el hecho de que estamos siempre danzando en torno a este problema de qué tan humano es un humano y qué puede hacer una persona para despojarse o hacerse de más humanidad con todo lo que esto implica. En síntesis, la encrucijada especial que presenta el zombie contemporáneo es que evita un limbo conceptual entre el ser y el no ser, introduciéndonos al problema de la determinación de nuestra propia humanidad. El hecho de que los zombies hoy día, casi por norma, sean el resultado de una persona viva siendo infectada, sumado a la prevalencia del zombie rápido e independiente, hacen que se nos presenten conflictos éticos en relación a la matabilidad del muerto vivo, y por añadidura al hecho de que cualquiera de nosotros en las circunstancias correctas puede pasar a ser un ser matable. Si el video te gustó, tírate alguna interacción y bueno, chau.